Eh, Vamos a hablar sobre la época medieval. La característica fundamental de la época medieval, hasta aquí habíamos visto manifestaciones muy interesantes de las explicaciones de los trastornos mentales, visto por los griegos, por los romanos, en donde se empezaba a hacer uso de la razón, el análisis, para poder hacer la explicación de las enfermedades en general, incluyendo las enfermedades mentales. Incluso la relación en cuanto a características corporales con elementos de personalidad, ¿no? Una persona flemática, una persona melancólica, una persona sanguínea, etc. Pero llegó el medievo y pues todo se fue al carajo cuando llegó esta época. El medievo, como esta parte de la historia de la humanidad de 10 siglos, estamos hablando de 1000 años, del 476 a 1453 después de Cristo. Y en donde todo aquello que habíamos aprendido sobre de la razón, sobre el intelecto, pues se fue al carajo debido a la injerencia de la Iglesia. Aquí hay una cuestión muy importante, y el arte fundamental hizo diferente la medicina respecto a la psiquiatría o el manejo de los trastornos mentales. Los médicos siguieron su camino, los médicos que se encargaban del tratamiento de las cuestiones corpóreas continuaron, pues, si bien no grandes avances en estos 10 siglos para el tiempo que fue, pero la psiquiatría o en el manejo de los trastornos mentales, pues todo se fue, como ya había dicho, todo se fue al carajo. Y esto es porque la Iglesia planteó aquí una parte importante. Es los trastornos mentales, la melancolía, la depresión, la esquizofrenia, en ese tiempo evidentemente no se conocía como ese nombre, compete a trastornos y problemas del alma. Y los médicos no pueden tratar trastornos del alma, porque los médicos se encargan del manejo de los trastornos orgánicos. Entonces, todo aquello del alma va a ser tratada por los sacerdotes. Y entonces se empezó a dar estas connotaciones de que los problemas mentales se le daba esta connotación de la demonología, y en donde lo que llamábamos, o que estuvimos hace algunas horas viendo y tratando de construir este concepto alrededor de lo que es el loco, es la explicación debido a que existen demonios o existen agentes malignos que se meten al individuo. Y es interesante que incluso se hicieron tratados y compendios sobre demonología para tratar de dilucidar de que depende del tipo de síntomas que tú tienes, es el tipo de demonio que tienes. Y si se acuerdan, si vieron la película del Exorcista, por ejemplo, en ese caso, el tratamiento para exorcizar al individuo era saber y conocer el demonio que tenía. En este caso, ese demonio se llamaba Pazuzu, el demonio que está ahí en la película del Exorcista. Y al conocer ese nombre, pues ya podemos hacer lo que es el exorcismo. Más o menos como un equivalente en medicina de, a partir de que yo conozco cuál es la enfermedad o cuál es el diagnóstico, ya sé cuál es el tratamiento adecuado. Igual aquí, pero pues hay que saber, hay que conocer cuál es el demonio que se te metió, cuál es el chamuco que se te metió. René Descartes, él planteaba, y otra cosa que también vino a ser también complejo para lo que es el tratamiento y el entendimiento de los trastornos mentales, es que creó esta dicotomía. La razón es igual a la verdad y la mente y cuerpo como unidades independientes. Él habla del discurso de método. ¿Qué es esto? ¿A qué es lo que se refiere con Descartes o Descartes? No sé cómo ahí dicen que se pronuncia realmente su nombre. Aquí él planteó la dicotomía de que hay expresiones completamente de la mente y hay expresiones completamente del cuerpo. La mente y el cuerpo son entidades independientes. Entonces, y si se fijan, eso en medicina todavía está
muy planteado, en donde llega un paciente y entonces el médico es que este problema, el problema que usted tiene es problema psicológico. El problema que tiene usted es que trae este problema de la tiroides. O sea, como tratar de hacer esta dicotomía, todavía lo que nosotros tenemos que hacer como médicos en forma diaria del siglo XXI. Pero remontémonos un poco al caso de la chica que llegó con estos problemas de no poder dormir bien, de moverse constante, no poder estar. Si lo planteamos en esta dicotomía del discurso del método de René Descartes, ¿es un problema de la mente o es un problema del cuerpo? Pues claro que no se puede ver en esa forma dicotómica. Es un problema de ambos aspectos. Es evidentemente una situación ambiental, social, cultural, de valores que lleva a esta persona estos problemas, pero que tiene una representación de una manifestación del cuerpo. Entonces, este discurso del método y esta dicotomía, más que especialmente lo que fue el elemento de los trastornos mentales, vino a que se quedara anquilosada la forma de ver o poder dilucidar qué es lo que está pasando detrás de los individuos, especialmente cuando tienen estas manifestaciones de la locura que ya hablamos hace algunas horas. Y entonces encontramos en el medievo este tipo de prácticas, como las posesiones demoníacas, la quema de brujas y la tortura. Porque como no tenemos tratamientos, como no tenemos medicamentos, entonces, pues bueno, a los individuos que están en este ámbito y en este comportamiento de la locura, pues entonces lo que tienen es un demonio, pues entonces vamos a hacer los exorcismos, vamos a quemar a las brujas, o en este caso vamos a torturar a los individuos hasta que entren en razón. Pero también hubo en esta época la primera revolución en la psiquiatría. Son 4 revoluciones, esta es la primera, que fue la fundación del primer hospital psiquiátrico de Valencia. Si bien se daba la connotación por unas partes de la iglesia del tratamiento agresivo, violento contra las personas que padecían de locura, también hubo otros allegados a la iglesia que también trataron de tener un tratamiento mucho más humano, y por lo menos es que si no tenemos un tratamiento, no tenemos un medicamento que los pueda curar, sí podemos crear para ellos un lugar en donde puedan estar de alguna manera aislados, porque pues representan, o a ellos hacían ver que representaban como personajes oscuros y personajes que pudieran ser peligrosos para la sociedad. Pues teníamos que crear un lugar que estuviera alejado de la sociedad para que ellos se pudieran mantener ahí. Después pasamos ya, cuando pasó lo que fue el medievo, llegamos lo que es al humanismo, y es donde hubo nuevamente cambios en el paradigma de la medicina y particularmente de la salud mental. La segunda revolución psiquiátrica, la psiquiatría, o en este caso no era la psiquiatría, sino en este caso lo que es el alienismo, que era la forma en la que se llamaban así a los psiquiatras, se libera de las interpretaciones demonológicas. Ya no son los demonios los que están provocando toda la locura y toda la enfermedad. Y se sustituye nuevamente a la especulación por observación empírica, que esto era pues regresar un poco a estas viejas prácticas como era lo que vimos con los griegos. Paracelso, un médico muy importante, planteaba que los trastornos mentales pueden tener una causa psicológica. El tratamiento por magnetismo corporal, esto va a ser bien importante más adelante, ahorita que lo veamos en algo que se llama mesmerismo. Y es más, todavía se ha visto, y no sé si hayan escuchado ustedes de pacientes o tengan familiares de que es que fui a un tratamiento con magnetos. O sea, todavía hoy en nuestros días sigue siendo una práctica pseudocurativa. Y la locura por el efecto de la luna, de ahí viene lo que es la palabra de lunáticos. Entonces, sobre algunos aspectos todavía de la creencia de que los elementos ambientales todavía influyen en nuestra parte psicológica, donde pues sí, hasta cierto punto sí, pero ya más bien son los aspectos culturales y sociales y no solamente de los fenómenos de la naturaleza. Este es bien interesante. En el medievo
toda esta parte de la quema de brujas estuvo fundamentada en un libro que se llama El martillo de los brujos, pero creo que el nombre es Maleficarum, si no me equivoco. Y ahí, ese libro, el Maleficarum, es un compendio de todas las intervenciones que debe de hacerse para poder identificar a un brujo y, bueno, o una bruja, y cuando se identifica cuáles son las intervenciones. John Weir escribió este libro que se llama Discovery of the Witchcraft, en donde él, a partir de los estudios que había hecho, había identificado que realmente estas mujeres no son sino desventuradas, enfermas, afectadas de melancolía, y sus reacciones muestran cómo la enfermedad ha sido afectada a su cerebro. Evidentemente era un libro que estaba en contra del Leffin de 10 siglos de que trata de durante los últimos siglos en manos de la Iglesia. El siglo XVII, la Ilustración, aquí es muy importante esta parte, porque aquí es donde tenemos el refinamiento de la medicina a partir del siglo XVII. Se empezaron a crear algunos instrumentos, particularmente que dan un avance más a lo que es al médico de cabecera. Por ejemplo, en este siglo se descubre o se crea el estetoscopio, y creo que también el esfingomanómetro también en este siglo es cuando se pero también tenemos otras imágenes, como en este caso, sino más que una historia romantizada sobre este señor ya entrado en años que se pierde en los libros de caballería que ya habían pasado respecto a la cuestión de los caballeros, y que bueno, decide salir a tener aventuras, y se acuerdan, como que había dicho, había comentado de que las personas tenemos un interés muy genuino por la locura y por saber de cómo esta locura es capaz de salir de los parámetros de la sociedad, los parámetros de la vida diaria. Entonces, aquí tenemos una psicosis compartida. Él se vuelve psicótico, evidentemente, por toda esta parte de todo estar metido en estos libros, pero incluso logra que su psicosis sea compartida por su compañero de viajes, que es Sancho Panza. Entonces, esto se conoce como folie deux. El folie deux es la psicosis compartida, y en donde generalmente un individuo con una psicosis muy fuerte llega como si fuera una infección, a infectar la psicosis en otro individuo. Es un fenómeno muy raro y muy extraño, pero se llega a dar y a suceder, y si no recuerdo, es como que el primer caso de un folie deux que planteado lo que es en la historia o no se considera una parte de la revolución, pero realmente sí lo es. Philip en el siglo XVIII hizo algo muy importante. Aquí se dice que este individuo o esta persona, él era el encargado de un lugar, entonces de un nosocomio, o digamos un manicomio, en donde se encontraban pues enfermos mentales. Y aquí vemos las condiciones en las que se encuentran estos enfermos mentales, que es pues estar encadenados. Si bien no se les tortura, no se les quema, pero sí se les tiene encadenados y se les tiene apartados de la sociedad. Este personaje, Pinel, lo que hizo fue quitarle la cadena a los locos, en donde se planteó la posibilidad de que si quitamos estas cadenas, probablemente podamos tener un mejor trato hacia ellos, probablemente pueda cambiar y pueda mejorar muchas de las condiciones mentales de estos individuos. Y muchos de los detractores dijeron, no, porque si les quitan las cadenas, se van a violentar, nos van a sacar los ojos, se van a rebelar. Y pues lo que pasó
pues no, nada que ver con eso. Realmente muchos de los individuos que tenían algún trastorno mental, que volvemos a ese punto que no tenían ningún tipo de tratamiento, pero el hecho de darles un trato más humano, sin cadenas, no hizo que empeoraran sus síntomas, al contrario, se vio que muchos de ellos mejoraban muchos de los aspectos. Y claro, pues tener una persona encadenada, pues una persona que va a estar violentada y es una persona que va a estar de alguna manera tratando de defenderse contra las cadenas. Entonces, este fue un punto muy importante para el inicio de una psiquiatría o un tratamiento de los enfermos mentales de forma más humanizada hacia ellos. También este mismo individuo, Pinel, él ya había creado una forma de clasificación, y él había estos 5 puntos, ¿no?, de clasificación. El idiotismo, que sería como el equivalente a lo que es a la discapacidad intelectual, la melancolía, la manía con delirio, manía sin delirio y lo que es la demencia. Posteriormente llegamos al romanticismo y positivismo del siglo XIX y siglo XX. Y Franz Mesmer, este individuo muy importante, partiendo de los elementos o de los conceptos que ya se habían visto previamente, hizo uso del magnetismo animal y creó algo que se llama el mesmerismo. El mesmerismo es la hipnosis. Se empezó a crear, esto es bien importante, el inicio de la hipnosis, porque muchos de los avances psicodinámicos, todo lo que es freudiano y todos estos elementos que ya más adelante vamos a ver, parten de esta capacidad de la hipnosis. Y la hipnosis no es más que allá que un fenómeno de sugestión llevado a la máxima expresión. Y volvemos a este punto. Hoy en día incluso existen todavía intervenciones psicoterapéuticas y todavía encontramos muchos psicólogos que hacen alusión a la hipnoterapia. Y todavía muchos de mis pacientes llegan a consulta y me dicen, sí, pues cuando yo les pregunto, oiga, ¿y con su psicólogo qué tipo de terapia hace para con usted? ¿Cuál es el tipo de terapia que ustedes llevan a cabo? Y muchas veces pues me hacen hipnosis. Y digo, bueno, o sea, para mí se me hace un poco raro y extraño que todavía a estas épocas del partido, a estos niveles, estemos todavía teniendo la hipnosis como una forma de terapia, pero bueno, ahí sigue todavía. Aquí tenemos esta forma en la que se conceptualizaba el mesmerismo o la hipnosis. Y esta, no, a lo mejor les suena esto. Tal vez no como nombre, pero sí como forma de expresión. En los 1800 se crea esto que se llama la fenomenología. La fenomenología creado por un neuroanatomista alemán, Franz Joseph Gall, en donde él planteaba que había una relación entre las características de la fisionomía del individuo con los comportamientos. Entonces decía él, si yo puedo analizar el cráneo o las características faciales de todos los asesinos y me dice, mira, refleja de tal forma o tiene la nariz de tal manera, entonces por lo tanto puedo yo inferir que estas características faciales o esas características de su fisionomía son particulares y son específicas de las personas que pueden llegar a cometer actos criminales. Era como una tecnología ahí medio rara y extraña, ¿no? Que todavía tenemos formas de ciertos ciclos. Actualmente no está avalada, no tuvo buen paso del tiempo, y ya cuando se hicieron formas de investigación más a profundidad, pues bueno, se veía que realmente no había una correlación entre cuanto a las cuestiones de la fisionomía del individuo y las características del comportamiento. Pero hoy en día todavía me encuentro con muchos psicólogos que todavía hacen alusión a la fenomenología, y en ese caso es así de que, oye, pues lo que usted está practicando, señora, señor, pues es una pseudociencia. Charcot es un neurólogo muy importante que tuvo la capacidad de ver más allá de lo neurológico
y en donde empezó a ver que, oye, este paciente que me trajeron y este paciente que tiene alteraciones del comportamiento, yo no le encuentro ninguna alteración neurológica, y entonces vamos a hacer una diferenciación de aquellos pacientes que tienen alteraciones neurológicas y que tienen alteraciones de su comportamiento con las lesiones orgánicas, y aquellos que tienen más bien una connotación de tipo psicológica, que es lo que ya se empezó a llamar como el histérico. Y también él empezó a identificar la función del trauma psicológico en el origen de la histeria, perdón. Un antecedente muy importante y lamentablemente que se sigue dando muy en día es el antecedente del abuso sexual durante la infancia y de cómo este tiene repercusiones en la historia de vida y muchas veces en el desarrollo de trastornos de personalidad de los individuos. Emil Kraepelin, él fue el primero en plantear los lineamientos de los trastornos psicóticos. Y ojo, esta palabra aquí es muy importante, demencia precoz. La demencia precoz es el nombre previo que tenía la esquizofrenia. Déjate. Ojo, esto es muy importante, porque cuando nosotros hablamos, ya cuando veamos el tema de esquizofrenia, generalmente la primera forma o lo primero que se piensa de esquizofrenia es un individuo que está delirando, un individuo que está alucinando, que está fuera del contexto de la realidad. Pero aquí esta palabra es bien importante, demencia y precoz, las dos palabras, porque se refiere a no solamente los cambios del pensamiento, sino también se refiere a las alteraciones cognitivas que presentan este tipo de individuos. Entonces, ojo, esto es muy importante y me interesa que ustedes después del curso se quiten la idea de que no todo paciente que presente ideas delirantes o esté alucinando es una esquizofrenia. Para tener esquizofrenia y para hacer ese diagnóstico se requieren de muchos criterios en donde también, aparte de la cuestión de las alteraciones sensoperceptivas, también se requiere identificar alteraciones de tipo cognitivas. Había los subtipos catatónico, el tipo paranoide, que es la esquizofrenia paranoide, que es la más común, y la hebefrénica, que es un tipo como más desorganizado, que es muy difícil de tratar, que afortunadamente ya no se ve. Y aquí Eugen Bleuler fue el que acuñó propiamente la palabra de esquizofrenia, y también él acuñó el término de autismo. Y él acuñaba esto, que sería como esta forma elegante de la locura, de hacer esta alusión a la locura, como la pérdida de la asociación entre el proceso del pensamiento, emociones y del comportamiento como de manera patológica. Ok, Freud. Conocido, amado y odiado, pero bueno, al final y al cabo, pues en la importancia que tuvo Freud para el desarrollo de las primeras nociones de muchos conceptos respecto a la mente. Los principales aportes de Freud se refieren a la asociación libre, el inconsciente, la interpretación de los sueños y la división topológica de la psique. Vamos a hacer una pequeña alusión a cada uno de estos elementos. El más importante va a ser el segundo, el inconsciente. Nosotros tenemos esta creencia de que todo lo que hacemos, todas nuestras acciones están basadas en un elemento de conciencia, que estamos tomando decisiones en forma racional y consciente para nuestra vida. Y ojo, claro que no, de ninguna manera. Existe todavía un ámbito dentro, pero presente, real, pero que no, evidentemente no es consciente, por eso se llama inconsciente, y en donde esta parte del inconsciente muchas veces se maneja fuera de la razón, fuera del intelecto, y es donde muchas veces nosotros tomamos decisiones muy raras y muy extrañas, como por ejemplo, regresar con el ex tóxico que nos engañó 7 veces, aun cuando racionalmente sabemos que no es lo adecuado, pero tal vez hay ámbitos o fenómenos del inconsciente que están llevando a que la persona tenga esa decisión. Ahora, el problema para Freud era, y bueno, ok, ahí está el inconsciente, pero ¿cómo diablos voy a acceder a él? Porque es inconsciente. Y él planteaba que había 2 maneras de llegar al inconsciente. Una era a través de la hipnosis, en donde en la hipnosis lo que hacemos es como dormir la parte consciente del individuo y dar rienda suelta a la parte inconsciente. Pero la hipnosis es muy difícil y muy compleja, y lo que se dice es que Freud era muy malo para hipnotizar. Entonces, él creó la asociación libre.
¿Qué es la asociación libre? La asociación libre es, no sé si alguno de ustedes haya ido a terapia, en una terapia de corte psicoanalítico, y lo que hace el psicoanalista es decir, tú siéntate o acuéstate en este diván y di todo lo que se te ocurra, todo lo que se te venga a la mente, empieza a verbalizarlo y a expresarlo. Porque entre esa cuestión que tú estás verbalizando y diciendo, sin entrar en razonamientos, es donde se va a estar dando pie a la salida del inconsciente por medio de esta asociación libre. Yo digo algo y tú lo primero que me respondas es una asociación libre entre un pensamiento y una emoción, y eso es donde digamos una ventana para el inconsciente. También podemos hacer lo que es la interpretación de los sueños, donde también el inconsciente se expresa a través del mundo onírico por medio de la interpretación del sueño. Y la división topológica de la psique, aquí le voy a dar un punto extra a quien pueda decirme cuál es la diferencia entre el yo, superyo y el ello. Y aquí hago alusión a una representación simbólica con Batman. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre el yo, el superyo y el ello? ¿Quién se anima? ¿Nadie? Sí me están escuchando, ¿verdad? Vas a ver que no estoy hablando solo. Sí, solo que pues la verdad yo desconozco de... Ok, no, está bien, o sea, son temas ahí como complejos, ya, pero saber que me están escuchando. Lo van a ver en psicología, no se preocupen, y no es tema de ninguna manera que tenga que ver aquí con nosotros, pero bueno, es por cuestión de cultura general importante saber que existe un yo, un superyo y un ello. Vamos a hablar del superyo y del ello. El ello, aquí está hasta la derecha, si bien estamos haciendo una alusión a este personaje que es el Joker. El ello se refiere a todos aquellos impulsos de tipo más animal, más primitivos, más instintivos, más del deseo de cumplir con las necesidades inmediatas, ¿no? En el ello es donde está la agresión, en el ello es donde está el hambre, en el ello es donde están los impulsos sexuales, la agresividad y bueno, todo esto que he comentado, o sea, como aquellos impulsos pero que son como muy sui generis, muy primitivos, muy instintivos del individuo. Mientras que el superyo se refiere a los aspectos sociales, éticos, de leyes que me dicen no puedes hacer esto, sería adecuado hacer esto, ahí es donde están los deberes, donde están los valores superiores. Y entonces lo que se dice es que el individuo, o lo que decía esta división topográfica freudiana, era que al final y al cabo estos tres elementos existen en nosotros. Un elemento del ello, que es la parte agresiva, irracional, frente a un superyo, que es esta parte de los deberes, de las leyes, del que tengo que ser el mejor médico, y si saco un 10 entonces no sirvo para nada, etcétera, etcétera, este tipo de cuestiones, porque también hay enfermedades del superyo, y en estudiantes de medicina hay mucha esa cuestión de superyo. Y en medio de ellos está el yo. El yo, digamos, que es mi parte libre, mi parte consciente de juicio, que se encuentra haciendo una mediación entre lo que deseo y lo que puedo. Deseo quedarme dormido, deseo no hacer nada, pero mi superyo es, oye, pero tienes un examen el lunes, bueno, ni modo, me pongo a estudiar. Entonces, esas tres partes entre nosotros son muy importantes, y la lucha constante entre ellas es lo que va dando las características de la personalidad de cada un individuo. Evidentemente hay personas que son más del ello, más de, me vale madres, no pasa nada, mientras incluso que hacen acciones o tienen estas cuestiones, un comportamiento muy del ello que me resuena mucho, es en estas personas que tienen gusto por la música a todo volumen de reggaetón,
y que están y van ahí pues, poniendo su música y su grabadora a todo volumen sin importarles que pues existen vecinos, ¿no? Y que existen otras personas a las cuales pues este tipo de acciones podría, bueno, pues a lo mejor tus vecinos no quieren escuchar tu música. Me vale, es lo que yo quiero escuchar, ok, ese es un comportamiento muy, muy del ello. Mientras que el super yo es al contrario, ¿no? La persona que le da vergüenza preguntar algo, es que qué van a pensar allí, que está con estas expectativas muy altas de que tengo que ser el mejor en la clase, tengo que sacar un 10, tengo que ser un médico exitoso, tengo que cumplir con todas las leyes y eso. Y también el super yo puede ser una cuestión patológica cuando eso me toca muchas veces médicos o personas allegadas a este ámbito de la práctica médica en donde el super yo termina enfermándonos. También hay que tener cuidado con esa parte super yoica. Cuando el super yo y el ello logramos hacer una buena combinación de ambos y logramos que estén viviendo en armonía, no hay bronca, lo podemos hacer súper bien y la persona realmente pues vive su vida muy tranquilo y muy seguro. El problema es cuando predomina uno de ellos, que es una persona que tiene un super yo muy alto y nada de ello, o que tiene es puro ello y nada de super yo. Ahí es donde existen muchas veces la parte de los trastornos mentales también. Esa es la otra forma y otra connotación topológica de poderlo identificar por parte de Freud. No sé si hasta aquí tengan alguna duda o alguna pregunta o algún comentario. Doctor, ¿me puede repetir otra vez, así a muy grandes rasgos, los 3 características? Claro que sí, vamos a hacer un pequeño resumen. El ello es como la parte irracional de los deseos, de los impulsos. El super yo es donde están acomodados toda nuestra estructura social, ética, legal, de lo que debo ser. Y el yo es nuestra parte de nuestra persona libre de conflicto que se encuentra mediando entre el super yo y el ello. Ahí les va esta que la ponen a cada rato en las caricaturas y en las películas. La persona que está así como teniendo una decisión difícil o complicada, y que por un lado les aparece un angelito que les dice, no lo hagas, no debes de hacerlo, porque eso está mal. Pues el angelito es el super yo. Y luego del otro lado aparece en el otro hombro el diablito, ¿no? El demonio. Y dice, sí, hazlo, no hay problema, no hay ningún problema, que te valga, ¿no? Ese sería el ello. Entonces, esa es otra forma de esa representación. Y en medio está la persona tomando la decisión y qué diablos hago, ¿no? Ese es el yo. Ok, no sé si quedó un poquito más claro con eso. Sí, ya, muchas gracias. Ok, ¿alguien más alguna duda, alguna pregunta? Es más, quiero plantearles algo aquí, un poquito más de ámbito personal. Tengo una duda. Sí, claro. Es como lo que decía hace un momento de las personas que del ejemplo que puso es no sé cómo explicarlo. Cuando las personas toman que como que baja su, no sé si está bien explicado lo que voy a decir, que por ejemplo a mí se me supone es como la pantalla que ponemos de las apariencias sociales. Entonces muchas veces cuando las personas toman en exceso, ese qué dirán se les quita y entonces es como si saliera el ello, pero no sé si lo entendí bien. Claro, sí. Ahora, esto es bien interesante lo que acabas de comentar, Valeria, porque estas representaciones topográficas también tienen una representación neurobiológica. Si lo queremos ver, esta cuestión psicodinámica en el ámbito biológico neurológico, el ello estaría puesto en lo que es en el lóbulo frontal, mientras que el super yo, lo que debo de ser, lo que tiene que ser, estaría en el lóbulo frontal.
mientras que el ello, la parte de los impulsos, la parte más irracional, la parte más de agresión y todo esto, está más lo que son en los sistemas subcorticales, lo que sería en este caso en el sistema límbico. Entonces, cuando una persona contrarresta el control del superyo, o sea, el control de la corteza frontal, y da rienda suelta a esta parte de este sistema límbico en donde está depositado lo que es el ello, ¿sí? Y además, ¿qué somos nosotros como seres humanos? Pues somos una combinación de esos ámbitos, ¿no? De una parte de la corteza frontal luchando contra nuestro sistema subcortical. Entonces, sí, muy bien, muy interesante, y ahí es donde ya vemos incluso cómo esta teoría también tiene una representación de tipo biológica. Ahora, me gustaría preguntarles algo, que si alguien quiere participar y alguien se siente así con la capacidad de expresar a lo mejor una cuestión un poco más personal. ¿Alguno de ustedes ha tenido algún problema en donde su superyo les haya llevado a tener algún problema o algún conflicto? Esta parte del deber ser, del tengo que, ¿les ha llevado a tener alguna situación difícil o compleja para ustedes? En lo personal creo que a mí sí, doctor. Ok. Bueno, creo que lo asocio más cuando de recién entramos pues a la carrera, que pues ciertamente yo no tenía no estaba acostumbrada pues a estudiar tanto, ¿no? A guardar tanta información. Y como que no tenía un método de estudio y no sé, de alguna manera como que me empecé a traumar en que me tenía que ir bien. Y para ello pues me aislaba mucho, o sea, de verdad es que, o sea, yo ni siquiera era de que me la pasaba en mi casa, no quería salir, no quería ni siquiera compartir así como que ideas con amigos, porque yo creía que yo lo podía hacer sola, cuando pues ciertamente a veces los amigos sí son como que un súper apoyo, ¿no? Para poder, no sé, salir adelante en algunos trabajos o así. Pero sí de alguna manera, o sea, como que te empiezas a exigir mucho cuando a lo mejor lo puedes hacer, pero te empieza pues a costar ya otros ámbitos, ¿no? Como tu estabilidad emocional, y así. Sí, muy bien. Ajá. Sí, perdón. Ajá. Pues sí, nada más era eso. Ok. ¿Cómo se pronuncia tu nombre? Citlali, doctor. ¿Citlali? Es que nunca había visto Citlali escrito así de esa manera. Interesante. Ya sé. Sí, ándale, exactamente. De hecho, cuando llega un paciente a mi consultorio y sé que es médico, estudiante, residente o ya médico ya hecho y derecho, yo la verdad, yo me voy a la idea, ya me hago una cierta presunción, lo cual no está bien, lo cual no es adecuado, pero de alguna manera ya voy yo predispuesto a que esta persona lo más seguro es que tenga un problema superyoico, en donde su superyo está diciéndole, es que tú tendrías que ser el mejor, es que tú tendrías que sacar esto, tú tienes que poderlo solo, tú tienes que hacerlo de tal manera. Y mucho del trabajo que se hace en la terapia, en la intervención en este caso, más allá de lo psiquiátrico, de dar un chocho o no, o hacer un diagnóstico, también es identificar de que esta persona está teniendo muchos problemas porque su superyo está completamente grande. Entonces es de, oye, ¿y dónde dice que tú tienes que hacerlo solo? Oye, ¿y dónde dice que tú tienes que sacar 10 completamente? ¿Dónde dice que tienes que hacer esto? Y esto lo vamos a abordar con un caso clínico al último. Ahorita yo creo que sí nos va a dar tiempo para poderlo abordar. Muy bien. No sé si alguien quiere compartir algo y ya que empezar a convertir esto en una terapia grupal. Adelante, por favor. Bueno, más bien tengo una duda. Claro que sí. Aquí, en esto del ello, yo y superyo, ¿la formación reactiva no sería un conflicto entre el superyo y el ello? Por supuesto. Ahora, es que siempre hay conflicto, diariamente hay conflicto entre nuestro yo y nuestro superyo y nuestro ello. Simplemente en el momento que me tengo que levantar en la mañana y mi ello dice, no, quédate un ratito más, y mi superyo es así de, oye, no, pues tienes que dar clase, ¿no? Entonces, true story de hoy. Y diario siempre estamos en el conflicto. Ahora,
van a aprender algo. Ahorita tú lo que comentaste, un término muy interesante que es la formación reactiva, pero de ese conflicto se crean lo que se llaman mecanismos de defensa. Eso lo van a ver en psicología, ¿sí? Van a encontrar y van a ver cuáles son los diferentes mecanismos de defensa. Yo tengo normalmente mi conflicto entre mi ello y mi super yo, y tal vez mi mecanismo de defensa normalmente sea la racionalización. Entonces tengo este conflicto de que me quiero dormir, me quiero dormir más tiempo, pero mi super yo dice, no, oye, no, pues tienes que dar clase. Y entonces mi racionalización es, sí, ¿por qué? Pues porque tú ya te habías comprometido, porque tú habías dicho que tú querías dar clases, porque te interesa pues darle un seguimiento, etcétera, 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 etcétera. Entonces yo voy haciendo una racionalización, digamos que es como la formación reactiva o es este mecanismo de defensa en el cual el yo, los mecanismos de defensa son del yo. Voy a tratar de resolver este conflicto entre el ello y el super yo. Ahora, si el conflicto lo logro resolver de una forma adecuada, no se presentan los síntomas. Pero cuando el conflicto no se logra resolver de forma adecuada y existe mucha discrepancia entre el ello y el super yo, es cuando el individuo generalmente se queda con altos grados de sintomatología. Ok, buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Alguien más quiere aportar algo más? Bueno, muy bien. Ahorita yo creo que vamos a terminar con el caso clínico ahí me gustaría que fuera donde tuviéramos un poquito más de participación. Esta es la tercera revolución de la psiquiatría con los trabajos de Kraepelin, Bleuler, que allí estamos hablando de lo que es prácticamente la esquizofrenia, y que la esquizofrenia terminó siendo como este estandarte de la psiquiatría en el cual basamos mucho de nuestro quehacer. La parte de Sigmund Freud con el conocimiento del inconsciente y con todos estos conceptos que hemos comentado, que ustedes pues, ya lo verán ya con más detenimiento en su clase de psicología clínica. Llegamos al siglo XX y el siglo XX vino empapado de muchos conflictos y muchas circunstancias y situaciones difíciles en la historia de la humanidad, pero que también dieron muchos avances. Este es un concepto que ya había comentado yo en la clase anterior. Les presento a Ernst Rudin de la Sociedad Alemana de Higiene Racial. Él, ¿quién era? Era un psiquiatra o era uno de los psiquiatras encargados de la limpieza racial durante el Tercer Reich. Y él se encargó de hacer muchos de los conceptos que fueron llevados a la propaganda a nivel nacional e internacional para poder fundamentar sobre el predominio de la raza blanca o de este concepto también que hemos visto que es el superhombre, y de por qué aquellas personas que tenían alguna enfermedad mental o aquellas personas que por enfermedad mental o por algún tipo de raza que él consideraba como inferiores, pues merecían incluso lo que es esta limpieza racial. Entonces, aquí es lo que yo les comentaba en cuanto a la historia de la psiquiatría. También tenemos bastantes villanos como él. En la URSS es interesante porque el término de esquizofrenia se utilizó con tintes políticos y muchos de los allegados o muchos de los que estuvieron en contra como rebeldes políticos contra lo que fue la Unión Soviética, se les empezó a diagnosticar con una forma de esquizofrenia y se les tenía encerrados en diversos tipos de manicomios políticos. Entonces, esto también es lo que yo les comentaba, la historia de la psiquiatría no es historia de héroes, también hay muchos villanos, y ha habido muchos momentos en donde una enfermedad mental o un diagnóstico específicamente se ha utilizado como con connotación religiosa, política, como en este caso, o incluso de una limpieza racial y para justificar el genocidio. Posteriormente se fueron creando ya en 1950 para poner orden a todo este despapalle que teníamos con que si es un trastorno mental o no. Diversas organizaciones mundiales, entre ellas la OMS y unas organizaciones de salud mental en Estados Unidos, crearon estos sistemas de clasificación en enfermedades mentales. Tenemos así de estas dos maneras. La CIE, que tenemos la CIE 10 y ya próximamente la CIE 11, y el manual gringo que sería el DSM, en este caso el 4, pero que ya estamos ahorita actualmente en el DSM 5. Oiga, Doc,
Dígame. Ya cambié de diapositiva. Es que, bueno, no sé si solo sé yo, que puede ser que sí, porque en internet está muy chafa. Pero yo no veo su. A ver, ¿qué diapositiva estás viendo ahorita? El psiquiatra alemán que dijo ahorita que está comiendo cafecito y unas donitas bien ricas. Ah, bien rico, ¿verdad? Que se ve. No, estoy ahorita en unos medicamentos, se ven ahí unas pastillitas. Yo estoy en eso. ¿Todos los demás están viendo las pastillitas o están viendo al alemán? No, También le mando al doctor alemán. ¿Se quedó ahí entonces? ¿Ya no se cambió? A ver, déjeme entonces, salgo y lo vuelvo a... Ok, a ver, voy a abrirlo otra vez, a ver, me dicen a ver qué diapositiva se ve. A ver, uno, ¿qué ven ahí? ¿Qué diapositiva ven? Yo ahorita todavía nada, doctor. Yo tampoco veo nada. Yo tampoco. Fíjense que ya no quiso. A ver. Bueno. ¿Quién sabe por qué ya no quiso esto? No quiso avanzar más diapositivas. ¿Ya se ve diapositiva o no? No. ¿No? Todavía no. Ok. Bueno, vamos a hacer algo. Vamos a dejar ahorita aquí la clase. De todos modos ya nos faltan poquitas diapositivas y para nada más terminar las últimas 5 diapositivas de la historia de la psiquiatría en la próxima clase. Y me interesa mucho que analicemos un caso clínico sobre de un chico con un estudiante de medicina que tuve en el consultorio. Entonces, para que abordemos un poquito más y lo aterricemos en cuanto a la parte histórica, ¿sí? Entonces, vamos a dejar ahí, entonces, nos quedamos en la parte de, me recuerdan, ahí nos quedamos con el alemán malo, y lo vemos entonces el próximo viernes, ¿sí? Para terminar lo de historia, y ya con su jefe de grupo les voy a hacer llegar ya para que empiecen a leer, particularmente en cuanto a lo que es examen mental, porque es el siguiente tema, historia clínica y examen mental, ¿ok? Gracias, doctor. Muy bien, bueno. Les deseo buen viernes, descansen, buen fin de semana, me la pasen chido. Gracias, Gracias, doctor. Gracias, igualmente. Gracias.